Saludos, amigos, amigas, familia. Les habla Jonathan Valentín, escritor y autor del libro El regreso del rey. Súper contento hoy, súper emocionado. Vamos a comenzar en esta jornada, en este camino, con el primer capítulo de mi libro o mi segundo libro, El regreso del rey. Así que aquí les presento capítulo 1. Súper contento. Antes de comenzar, favor súper gigantesco que les quiero pedir. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartan el video con alguien que ustedes conozcan. Y una vez ustedes vean el video, comenten en el video cuál fue su parte más que les gustó más o su parte favorita del video o qué oración o párrafo les habló más a ustedes. ¿Ustedes me hacen ese favor? Sí, muchísimas gracias. Mucho aprecio, mucho cariño de mi parte. Este proyecto se hizo con mucho amor. El regreso del rey, Jonathan Valentín, capítulo 1, la masculinidad en juicio. Capítulo 1, la masculinidad en juicio. La masculinidad no está colapsando de forma ruidosa, se está erosionando en silencio. James no lo notó al principio. Ningún hombre lo hace. No comenzó con una caída dramática, sino con preguntas sutiles. Preguntas que no sabía cómo responder. Expectativas que no sabía cómo sostener. Y mensajes que no sabía cómo reconciliar. Sé fuerte, pero no demasiado fuerte. Lidera, pero no domines. Provee, pero no le des prioridad al trabajo sobre la presencia. Protege, pero nunca parezcas agresivo. Sé decisivo, pero sin incomodar a nadie. Las reglas no eran claras. Y cuando las reglas no son claras, la responsabilidad se debilita. James sintió la presión mucho antes de poder explicarla. La sintió en las citas, en las conversaciones, en la iglesia, en los espacios profesionales, en el silencio, en discusiones que no entendía, en expectativas que cambiaban a mitad de una frase. Sentía que estaba siendo juzgado sin conocer los cargos y no estaba solo. En las sociedades occidentales, el matrimonio, que una vez fue considerado como institución estabilizadora, se ha debilitado significativamente en las últimas décadas. En los Estados Unidos, aproximadamente 4 de cada 10 primeros matrimonios terminan en divorcio. La tasa anual ha disminuido desde su punto más alto hace décadas, pero la disolución sigue siendo común. El divorcio sigue siendo común. Además, investigaciones presentadas por la Asociación Americana de Sociología indican que aproximadamente 2/3 de las solicitudes de divorcio en los Estados Unidos son iniciadas por mujeres. Este dato no asigna culpa ni explica motivos, pero revela un patrón consistente de fractura relacional. Estas estadísticas no son acusaciones, son indicadores. Si la estabilidad relacional se está debilitando, algo fundamentalmente está cambiando. Pero el divorcio por sí solo no captura la profundidad del problema. Los números más sobrios aparecen cuando observamos el suicidio masculino. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y agencias internacionales de salud, los hombres representan entre el 75 y el 80% de todas las muertes por suicidio en los Estados Unidos.
En los últimos años, la tasa de suicidio masculino ha sido consistentemente de 3 a 4 veces mayor que la femenina. Esta disparidad no se limita a América. En las naciones occidentales, los hombres mueren por suicidio a tasas significativamente más altas que las mujeres. Y el estado civil importa. Múltiples estudios longitudinales han demostrado que las personas casadas tienden a tener tasas de suicidio más bajas en comparación con aquellas que están divorciadas, separadas o nunca se han casado. Las investigaciones sugieren que los hombres divorciados enfrentan un riesgo de suicidio considerablemente mayor que los hombres casados. A menudo entre 2 a 3 veces más alto en muchos estudios. El matrimonio, cuando es estable, parece funcionar como un factor protector medible. Eso no significa que el matrimonio cure la desesperación, pero sí significa que la estructura importa. La conexión importa. Y la responsabilidad importa. James no comenzó su camino pensando en estadísticas. Comenzó pensando en confusión. Pero la confusión no era aislada. Era un patrón. Si casi la mitad de los matrimonios colapsan, si los hombres se retraen desproporcionadamente en silencio, si las tasas de suicidio masculino siguen siendo dramáticamente más altas, si el divorcio se correlaciona con la mayor vulnerabilidad, entonces la masculinidad no está simplemente incomprendida, está desestabilizada. Y la desestabilización no se corrige con debate, se corrige con responsabilidad. James notó algo más. En cada conversación sobre cambio cultural, los hombres solían reaccionar culpando al feminismo, a la política, a la economía, a las instituciones o las redes sociales. Muy pocos se preguntaban, ¿dónde he renunciado? ¿Dónde he debilitado mi responsabilidad? ¿Dónde he evitado la claridad? La responsabilidad es incómoda. Culpar es más fácil. Culpar te permite hablar fuerte. La responsabilidad te obliga a mirar hacia adentro. James no estaba enojado con la cultura. Estaba inquieto consigo mismo. Porque debajo de cada cambio cultural había una verdad silenciosa. Un hombre no puede delegar la estabilidad de su propia vida. Ni a una esposa, ni a un pastor, ni al gobierno, ni a las tendencias, ni a los movimientos. La responsabilidad no desaparece cuando las expectativas cambian, se transfieren. Y si un hombre se niega a asumirla, algo frágil cargará con el peso. Y muchas veces esa fragilidad es la familia. James creció observando hombres que cargaban fuerza sin claridad. Algunos eran dominantes, pero no disciplinados. Algunos estaban presentes, pero no lideraban. Algunos eran espirituales, pero no responsables. Algunos proveían, pero eran emocionalmente distantes. Muy pocos modelaban una responsabilidad ordenada. En su experiencia, la masculinidad era ruidosa o silenciosa, rara a la vez firme. El mundo ofrecía dos imágenes distorsionadas: el hombre agresivo, el hombre que se disculpa por todo. Ninguna se sentía correcta. Uno controlaba, el otro se retiraba, pero ninguno encargaba
lo que en la Escritura describe como la fuerza bajo autoridad. Mientras más James examinaba el discurso cultural, más notaba algo sutil. La masculinidad estaba siendo constantemente evaluada, pero rara a la vez definida. A los hombres se les decía que no debían ser, pero rara a la vez en qué debían convertirse. No seas tóxico, no seas opresivo, no seas rígido, no seas insensible. Pero, ¿cuál es la estructura positiva? ¿Cuál es la asignación? ¿Qué va primero? Sin prioridad, la identidad se desvía. Sin asignación, la fuerza se fragmenta. Sin responsabilidad, la autoridad se corrompe. James se dio cuenta de que la masculinidad no estaba bajo ataque solo por movimientos culturales. Estaba bajo presión porque la responsabilidad se había vuelto borrosa. Cuando la prioridad cambia, todo cambia. Si la comodidad es primero, la disciplina se debilita. Si la aprobación es primero, la convicción se suaviza. Si la seguridad es primero, el valor duda. James comenzó a hacerse preguntas más difíciles. ¿Y si la crisis no es que la masculinidad sea demasiado fuerte? ¿Y si no está ordenada? ¿Y si los hombres no son demasiado dominantes, sino desanclados? ¿Y si el problema no es la agresión, sino la renuncia de la responsabilidad? Las estadísticas no eran munición política, eran evidencia de inestabilidad. Hombres muriendo en tasas desproporcionadas, familias disolviéndose con frecuencia, hogares perdiendo estructura, niños creciendo sin modelos firmes, padres inseguros de su rol, esposos dudando en liderar, iglesias dudando en aclarar. James sintió algo despertar. No era enojo, era claridad. Si el hogar se desestabiliza, la cultura se destabiliza también. Si los hombres se destabilizan, los hogares se destabilizan también. La crisis de la masculinidad no se resuelve con argumentos más fuertes. Se resuelve con prioridades reordenadas. Y la prioridad siempre comienza con la sumisión. Sumisión a la autoridad de Dios. Sumisión a la verdad. Sumisión a la responsabilidad. No como debilidad, sino como alineación. James no necesitaba ganar debates culturales. Necesitaba responder delante de Dios. Porque una verdad se volvió imposible de ignorar. La responsabilidad no se hereda, no se delega, no se negocia, se carga. Y cuando se carga con fidelidad, estabiliza a lo que es frágil. La masculinidad estaba en juicio, pero quizás no de la manera en la que él pensaba. No era la cultura la que interrogaba al hombre, era la historia. Era la consecuencia, era el resultado generacional. Era la pregunta silenciosa. ¿Vas a mantenerte firme? No con ruido, no con ira, sino con firmeza. Y mientras más James reflexionaba sobre esa pregunta, más entendía algo inquietamente. El juicio no era externo, era interno.
Y el veredicto se escribía en la estabilidad de la próxima generación. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo de mi segundo libro, El regreso del rey. Les habla su servidor, Jonathan Valentín, pidiéndole como favor que le den me gusta al video, que se suscriban al canal, que compartan este video con alguien que ustedes saben que necesita este contenido y que comenten en el video qué parte te gustó más. Este es Jonathan Valentín, Regreso del Rey, capítulo 1, la masculinidad en juicio. Nos vemos en el próximo video.